La lluvia era intensa e incansable. Esther da un paso, pero el lodo cede bajo su peso. Ella, por el peso del barro sobre sus botas, apenas podía mantenerse en pie. Llevaba 3 días perdida, completamente sola, rodeada por kilómetros de oscuridad y árboles interminables. Cada paso que daba parecía el último. Sus piernas temblaban, sus manos estaban cubiertas de barro. Y lo peor era esa sensación constante de que algo la seguía entre la maleza. No sabía bien qué era, o si era producto de su imaginación por la inanición de tantos días, pero ella seguía caminando con la esperanza de encontrar refugio. Jadeaba, con el pecho subiendo y bajando con violencia. Se le atoraba el aire en los pulmones. Había demasiada humedad debido a la densa lluvia. Ella se agacha, intentando ver mejor hacia lo lejos y escondiéndose de posibles depredadores. Esther apoya una mano sobre un tronco rugoso. La corteza está empapada y fría. Se sofoca y suelta un gran y estrangulado suspiro, pensando si la mejor opción era gritar o mantenerse en silencio. Se obliga a continuar, arrastrando las piernas, mientras la oscuridad comienza a devorar los últimos matices de luz del día. Cada movimiento es una batalla contra un terreno que se niega a dejarla avanzar. Un perfil oscuro surge entre la maraña de árboles. Esther entorna los ojos. Es una cabaña de madera podrida, midiendo la distancia. Las paredes están cubiertas de musgo oscuro, y el techo se comba bajo el peso de la lluvia. Esther extiende la mano. Sus dedos tocan la madera rugosa y húmeda. La superficie cede ligeramente bajo su presión. Empuja con fuerza, usando el peso de su cuerpo para vencer la resistencia de la estructura. Las bisagras de hierro, carcomidas por el óxido, se resisten. Un chillido metálico, agudo y prolongado. La puerta crujió lentamente cuando entró. El aire dentro es estático, cargado de una pesadez inusual. Esther se queda inmóvil en el umbral. Con la mano aún apoyada en el marco, observa detenidamente cada rincón de la habitación. Cambia de dirección a otra habitación. Tenía olor agrio a tierra mojada y ceniza fría. Ella enciende su linterna, esperando encontrar algo útil. Acerca la luz hacia una de las paredes de la habitación. Había marcas de algo que no se entendía bien si era un animal u otra cosa. Se da la vuelta, observando las demás habitaciones y paredes. Encuentra restos de fuego apagado, herramientas primitivas y marcas extrañas grabadas en las paredes. Símbolos largos y deformes, como si alguien hubiera intentado copiar escritura humana, sin entender. La ceniza acumulada en las esquinas se remueve con su movimiento, levantando una fina estela de polvo grisáceo. En el centro de la estancia, un montón de ceniza vieja permanece intacto, formando un círculo perfecto. Esther se agacha para ver mejor la ceniza. La temperatura aquí es notablemente más baja. Los símbolos se repiten en cada viga de soporte, como si la estructura entera hubiera sido marcada para contener algo. Esther se pone en pie, bicheando el perímetro. No hay rastro de ocupantes, pero las paredes parecen vibrar bajo la luz intermitente de la linterna, revelando la violencia acumulada en cada centímetro de la superficie. Esther sintió un escalofrío inmediato. Algo en aquel lugar estaba mal. Muy mal. Gira la cabeza hacia la ventana, buscando el origen del sonido. El aire se vuelve gélido. Apenas un segundo después, y entonces, escuchó un silbido, lejano y agudo, perdido entre los árboles. Levantó lentamente la mirada, esperando ver algo. Esther sujeta la linterna con ambas manos. El haz de luz tiembla entre las tinieblas de la cabaña, proyectando sombras alargadas que parecen moverse por sí solas. Pero unos segundos después, otro silbido respondió desde otra parte de la selva. Y luego otro. Y otro más. La estaban rodeando. El aire dentro de la cabaña se volvió pesado. La lluvia afuera se detuvo de golpe. Y por primera vez en toda la noche, la selva quedó completamente en silencio. Sin insectos, sin viento, sin animales. Nada. Esther presiona un interruptor que había en la habitación. ¿En serio pensaba que la luz funcionaría? Esther apagó rápidamente la linterna y contuvo la respiración. Los pasos continuaron moviéndose afuera, como si algo estuviera observándola desde la oscuridad, esperando. Sus dedos se clavan en la madera astillada mientras intenta escuchar a través del redoble de la lluvia afuera. Se sienta desolada, intentando recomponerse y descansar un poco de aquel túnel de pesadillas. No se percató de lo que había en su espalda. Ella serpentea por el suelo, intentando no hacer ruido hasta que se esconde detrás de una puerta. Ella escucha un golpe seco. Se dirige hacia el sonido. Esther presiona su cuerpo contra la pared de troncos, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies. Algo camina afuera. Cada pisada suena diferente. Una es pesada y firme. La siguiente suena como una extremidad que se desplaza sin control, golpeando la madera de la pared con una torpeza calculada. Esther sujeta la pared, evitando el contacto con las rendijas. Los pasos se detienen justo frente a la puerta. El sonido de algo húmedo frotándose contra la madera exterior resuena en la habitación. Aprieta los dientes, conteniendo el aire. La criatura no se mueve con la fluidez de un animal. Se le empiezan a caer las lágrimas del miedo. Entonces, una sombra apareció frente a la ventana rota. Una figura humana,
alta, inmóvil, pero había algo aterrador en ella. Recorre la pared de izquierda a derecha, deteniéndose a pocos centímetros de donde ella se oculta. El miedo se vuelve físico. Atina a coger una lanza y con más valentía va hacia la ventana, pero la sombra ya no estaba. Esther suspira de alivio. De repente, una voz surge de la negrura del bosque. Era de mujer o de hombre. El género no estaba claro. Ayuda, estoy herido. Esther se tensa. La súplica suena humana. Con cautela, se desplaza hacia una rendija entre los troncos de la pared. Una figura humana, alta, inmóvil. Pero había algo aterrador en ella. No respiraba. No parpadeaba. La voz vuelve a clamar por ayuda, pero el pecho del hombre permanece como una roca estática. Esther acerca más el rostro a la rendija. Sus ojos, fijos y vidriosos, captan la escasa luz y devuelven un reflejo verdoso. La figura inclinó lentamente la cabeza, como un depredador curioso. El contraste es absoluto. La voz es una súplica humana. El cuerpo es un cascarón inerte y mecánico. Esther retrocede un paso, sintiendo un escalofrío que le recorre la columna. La repulsión se instala en su estómago. Ese ser no está pidiendo auxilio. Esther retrocedió lentamente mientras sentía cómo el miedo comenzaba a paralizarla. Y fue entonces cuando entendió la verdad. Eso no era un humano. Solo estaba intentando parecer uno. Sus movimientos eran extraños, antinaturales, como si aprendiera a caminar observando personas, sin rastro de tejido muscular vivo. De esa boca abierta emana un sonido familiar, un eco exacto y sin matices. ¿Hola? Repite la cosa usando la voz de Esther. El tono es idéntico, pero el vacío detrás de las palabras hace que el aire en la cabaña se vuelva irrespirable. Esther siente que sus músculos se bloquean, incapaz de apartar la mirada de ese cascarón sin alma. El terror le recorre la espalda como una descarga eléctrica. La criatura comienza a avanzar con pasos erráticos y vuelve a avanzar hacia la entrada. Cada segundo de su aproximación es una sentencia. Esther observa cómo la silueta se recorta contra la oscuridad, acercándose a la puerta con una determinación inhumana. La cosa no necesita respirar, no necesita descansar, solo necesita alcanzar el umbral. El sonido de sus pies arrastrándose sobre la hojarasca se detiene justo frente a la madera. La criatura está ahí. La distancia entre ambas se ha reducido a unos pocos centímetros de madera podrida. Golpe. La puerta tembló violentamente. Otro golpe. La madera comenzó a romperse. ¿Dónde había dejado la lanza que había encontrado? Un agujero se abre en el centro del tablón, revelando una oscuridad absoluta tras la rendija. Esther retrocede. Sus manos buscan frenéticamente algo útil en la penumbra. Sus dedos encuentran una lanza de madera. No era la lanza. Era una rama enorme con la punta astillada y afilada como un colmillo. La sujeta con ambas manos. Sus nudillos están blancos, la piel tirante por el esfuerzo. Encuentra partes de metal de la otra lanza y las incorpora a la que tiene entre las manos. Esther se planta en el centro de la estancia, con las rodillas ligeramente flexionadas. El ser golpea de nuevo la puerta, que se entreabre con el golpe. Esther ajusta su agarre, lista para hundir la madera en lo que sea que esté a punto de cruzar el umbral. La puerta empieza a quebrarse. Con el pecho agitado, mete la lanza por el agujero, esperando atizar a algo. Ella gira el cuello con lentitud, sus músculos tensos hasta el límite. En ese instante, un siseo húmedo y prolongado le roza la nuca, un aliento gélido que recorre su columna vertebral. El aire se vuelve denso, cargado de un olor a moho y descomposición. Arriba, en la viga principal que cruza el techo, una sombra se mueve. Esther descubrió mi escondite. La observaba desde las vigas de la cabaña. Ella me observa con cautela, pero otro golpe la devolvió a la realidad. Una presencia que acecha desde la penumbra misma de la estancia, esperando el momento exacto para revelarse. Ella gira la cabeza, en dirección a la sombra. Una figura permanece erguida. Es ella misma. La doble replica cada movimiento de sus ojos, pero su reflejo en la oscuridad hace lo mismo, con una precisión mecánica y escalofriante. No hay rastro de humanidad en esa mirada que le devuelve el gesto. El aire en la cabaña se vuelve tan pesado que respirar se convierte en un esfuerzo agónico. Esther retrocede un paso. La figura imita el retroceso al unísono, sin emitir sonido alguno. ¿Qué pasará ahora? ¿Se harán amigas o Esther sobrevivirá con las herramientas que encontró? ¿Qué es lo que quiere la doble? Realmente esto se está poniendo interesante. Me acerco a la pequeña Esther, lamentando o no, lo que le voy a decir a continuación. Mi niña, es ahora o nunca. Ayúdala. ¿Me ayudarás, Esther?